Tratamiento del término reconquista en algunos historiadores del siglo XX. Empezamos por Agustín Serrano de Haro. Agustín Serrano de Haro, natural de Guadix, Granada, vivió entre 1899 y 1981. Fue un maestro rural que llegó a inspector de primera enseñanza, todo un escritor incansable que en 1933, en plena Segunda República, este libro es un libro escrito o al menos publicado en medio de la Segunda República, en 1933, publica la obra España es así. Libro concebido y ejecutado con destino a niños entre 12 y 14 años, y en la página 55 de este libro, en la sección Los hijos del desierto, explica lo siguiente. El núcleo principal de resistencia, dice el término resistencia, frente a los árabes fue Covadonga, ya da por hecho Covadonga. Algunos años después también fueron los árabes vencidos por otros grupos de cristianos refugiados en las provincias vascongadas y en el norte de Aragón y de Navarra. Y de este modo, tan trabajoso, comenzó la Reconquista o Nueva Conquista. Nueva Conquista. Lucha la más larga que se conoce en la historia de España, pues duró cerca de 8 siglos. Nuestro suelo había sido ya muchas veces conquistado y era preciso ahora recobrarlo palmo a palmo y arrojar de él a los últimos invasores. Luego, en la época del franquismo, fue un renovador de la escuela dentro de las coordenadas del nacionalcatolicismo. Nos vamos a Santiago Andrés Zapatero, nacido en 1907 en Teruel, profesor de obras escolares como Del Imperio Español a la Hispanidad, 1950, o El Imperio Español, 1942, y muchas obras de geografía o historia de España, y ahora nos llamaría la atención que en libros escolares se utilizase el sintagma El Imperio Español en el título. Escribió Nociones de Historia de España, cuya primera edición es de 1943, donde titula el capítulo 6 Principios de Reconquista Cristiana. Reconquista Cristiana. Reconquista Cristiana, donde describe la Reconquista en la página 41 como uno de los periodos más interesantes de la historia de España y significa el esfuerzo de que es capaz un pueblo que lucha para la defensa de su fe y la independencia de su patria. En el libro Historia de España de editorial Luis Vives de 1951, ahí llama Reconquista a la lucha de 8 siglos que sostuvo España para arrojar de su suelo a los musulmanes. Nos vamos ya al tercer autor, Jaime Vicens Vives, 1910-1960, historiador y maestro de historiadores españoles, porque realizó una relevante aportación a la renovación historiográfica, pasando de una historia de contenido político a otra de orientación económico-social. Sus ejercicios académicos con capacidad de síntesis, sus ejercicios académicos rigurosos con capacidad de síntesis, conforman una historiografía profesional, resultado de su decisivo compromiso por, literalmente, contribuir a poner algún sentido de responsabilidad y coherencia en un país condenado al vocerío. Menos vocerío, menos palabrería y más rigor. Pues bien, de 1952 es su obra Aproximación a la historia de España, donde no solo en ningún capítulo consta la palabra Reconquista, ningún título de los capítulos no sale la palabra Reconquista, sino que se las ingenia para explicar toda la Edad Media española sin apenas utilizar dicho término, solo puntualmente. Así nos habla Vicens Vives de la carrera histórica de los núcleos cristianos alineados en el norte peninsular, pues después de la invasión musulmana nacen las Españas en su plural unidad. Para Vicens Vives había una unidad, pero plural. Había varias Españas. Por eso nos habla del legitismo astur. También nos habla de la intrusión franca, de los francos,
del leonesismo, de la resistencia cristiana, del navarrismo. Y sí, cuando habla del legítimo Astur, aquí sí que emplea el término reconquista, para decirnos que, literalmente, las acciones guerreras registradas a lo largo del siglo VIII más tuvieron el carácter de las antiguas empresas de los montañeses contra las legiones romanas o las huestes godas, que no el de cualquier ideal de reconquista. Y esto de que no había tanto un ideal de reconquista, sino simplemente acciones de los montañeses, está en la página 63 de la edición de 1170 de este libro. Libro en el cual sí utiliza Vicens Vives la palabra reconquista cuando explica el navarrismo, en la página 71, y dice que durante el reinado de Sancho III el Mayor, año 1035, se da a Navarra la primacía entre los estados cristianos de la Reconquista. Entre los estados cristianos de la Reconquista, a Navarra se le da el mayor protagonismo. Será cuando Vicens Vives explique el despliegue de la contraofensiva musulmana en la península en el siglo XII, cuando diga que al filo del siglo XII surge el ideal de reconquista, pero al filo del siglo XII, no 722. Y surge dicho ideal de reconquista como eliminación violenta de los musulmanes de las tierras de España, tanto por su calidad de usurpadores de los visigodos, como de adversarios de la fe católica. Página 75. También nos explica que la Santa Sede adquirió en el siglo XII un papel decisivo y relevante en el hacerse de España. Página 76. Se establecieron órdenes religiosas donde cuajó el tajante espíritu de intransigencia religiosa, con que se dirimió desde entonces la Reconquista en España. Página 78. Nos seguirá hablando Vicens Vives de pluralismo hispánico, de expansión militar en la península, pero también en el Mediterráneo. Claro, ¿por quién? Por la Corona de Aragón, que en los siglos XIII y XIV se empeña en expandirse, pero hacia el Mediterráneo. En cambio, Castilla estaba vigilante, ¿dónde? Pues en la zona del Estrecho de Gibraltar, o sea que vuelvan a venir más oleadas de norteafricanos. También nos habla Vicens Vives de que tan pronto se hubo solucionado el problema del Islam, o al menos cierta victoria, con la excepción del Reino de Granada, pero cierta victoria sobre el Islam, entonces empezaron a ver las reivindicaciones de los nobles, de la nobleza, frente a la monarquía. Entonces comenzaron lo que llama él las disensiones hispánicas. La antaño unidad plural, pues ahora empieza a resquebrajarse con disensiones hispánicas. Incluso hubo una crisis en el siglo XV, que no se solucionó hasta la política de unión de los reyes católicos, con su actitud de ordenación hispánica. Pero aquí lo que cabe resaltar es que Vicens Vives se las ingenia para explicar 8 siglos usando tan solo 3 veces la palabra reconquista. Nos vamos ahora al siguiente, a José Repollés Aguilar, nacido en 1914 en Calanda, en Teruel, y fallecido en Barcelona en 1975. Y nos vamos a su Historia de España en 2 volúmenes de 1973, todavía en el franquismo. Y desde su perspectiva de que para comprender bien nuestra historia nacional es necesario recordar el significado y valor de España en la historia universal. Y para recordarlo, tiene secciones en esta obra titulada exactamente La Reconquista, como el espacio de tiempo que corre desde la invasión de los árabes el año 711 hasta su total expulsión en 1492. Bueno, no fue total, pero bueno. Y todo esto, para José Repollés Aguilar, significa el esfuerzo de que es capaz un pueblo que lucha por la defensa de su fe, en este caso la fe cristiana. Esto literalmente lo dice en la página 147. Nos vamos ya al último libro que vamos a tratar, España,
Por su parte, el historiador Fernando Díaz Plaja, 1918-2012, en su obra España, de 1979, ya en plena transición, dedica el tercer capítulo a la Reconquista. En los capítulos se aprecia la Reconquista y los Reyes Católicos, cuyo primer episodio de la Reconquista sería, como siempre se dice, la batalla de Covadonga, en la que un elemento político, los descendientes de los antiguos hispanorromanos y los godos, contra un invasor, pues a este elemento político se une un elemento religioso, que es el de Cristo contra Mahoma. Precisa Díaz Plaja en la página 18 que se trataba de españoles cristianos y españoles musulmanes, porque tanto cristianos como musulmanes consideraban a la península ibérica su casa, su tierra, su patria. Estaban allí desde hace mucho tiempo. Lo único que podía cambiar, si acaso, es el nombre. España para los cristianos y Al-Ándalus para los musulmanes. Al-Ándalus y España es el mismo término a nivel semántico. Es decir, nos dice literalmente eran dos grupos, dos comunidades que llamaban España a su tierra, a su patria, con idénticas razones tras siglos de vivir en ella, con el detalle de que para los cristianos esa guerra santa podía tener el nombre de cruzada, además que visualmente se veía, se puede llamar cruzada por el símbolo que enarbolaba, la cruz. Y en ambos bandos se luchaba con crueldad y tesón, en verano, algunos veranos, y el resto del tiempo que había, pues relaciones. Pues con esto terminamos esta pequeña aproximación al concepto Reconquista en ciertos libros de historia de España en la transición, en la época del franquismo y en la época de la República.